Hola, estudiaremos un problema que tiene que ver con los oceanógrafos y el mar. Este problema está relacionado con las derivadas parciales y el vector gradiente. Bueno, este ejercicio dice lo siguiente. Un equipo de oceanógrafos está elaborando un mapa del fondo del océano para ayudar a recuperar un barco hundido. Utilizando el sonido, desarrollan el modelo D igual a 250 más 30x cuadrado más 50 seno de pi y sobre 2. X y Y se encuentran entre 0 y 2. D es la profundidad medida en metros, X y Y son las distancias en kilómetros. Este problema es un problema que está propuesto en el libro de Larson y Edwards, el cálculo 2 de varias variables. Está en la página 944, enunciado. Nos preguntan lo siguiente. Utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la superficie. Como la gráfica que nos dan representa es la profundidad, eso no es un mapa del fondo del océano. ¿Cómo podría modificarse el modelo para que se pudiera obtener una gráfica del fondo del océano? ¿Cuál es la profundidad a la que se encuentra el barco si se localiza en las coordenadas x igual a 1 y y igual a 0.5? Determine la pendiente del fondo del océano en la dirección tanto del eje x positivo como del eje y positivo a partir del punto donde se encuentre el barco. Y nos piden determinar la dirección de máxima tasa de cambio de la profundidad a partir del punto donde se encuentra el barco. Muy bien. Primero, tratemos de entender un poco lo que nos están preguntando. Nos están dando en la superficie del mar un punto, que es el punto de referencia que va a ser como el origen. A partir de él establecen como un sistema cartesiano de referencias. Cada punto sobre la superficie del mar va a tener unas coordenadas x, y, que son las que me dicen qué tan lejos o qué tan cerca están en esta dirección, en la dirección horizontal y en la dirección vertical sobre la superficie del mar. Este plano es como acostado encima de la superficie del mar. Estos x y y han delimitado la posición del barco como a un cuadrado de lado 2. En este sitio, pues digamos, hundido debe estar el barco. ¿Cómo sabemos la profundidad? Con esta función que nos indica. Es el enunciado del ejercicio. No hemos hecho nada, solamente entender el enunciado. Bien, ¿cuáles son las variables que nos dan? La D es la variable dependiente y está representando la profundidad del agua medida en metros. X y Y es la posición sobre el mar a partir de un punto de referencia, el origen, y están medidas en kilómetros. ¿Qué restricciones o limitaciones del problema encontramos? La función que nos dan. D es una función que está en términos de X y de Y se representa así. Bien, ¿cuáles son las condiciones técnicas, las condiciones de dominio? Lo que decíamos, que como han establecido este cuadrito encima del mar, en la superficie del mar, es decir, han delimitado las posibilidades donde puede estar el barco hundido. Aquí, esto está en la superficie, por debajo de eso debería estar el barco. Muy bien. Nos dicen que utilicemos un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente esta superficie. Aquí está la gráfica de la superficie. La hemos hecho utilizando GeoGebra Classic el 5.0. Mírenla acá, por favor. Esta es la gráfica. Está entre 0 y 2, entre 0 y 2, y esta es la gráfica que nos produjo el GeoGebra. Pero recuerde que cada punto de estos lo que me está diciendo es qué tan profundo es el mar ahí, en ese punto X, Y. Bueno, muy bien. Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me dicen esto. Me dicen que esa es la gráfica de la profundidad y eso no es un mapa del fondo del océano. ¿Qué deberíamos hacerle o cómo deberíamos modificar ese modelo para que nosotros tengamos una gráfica del fondo del océano? Esta es la función que nos dan. Es una función en términos de x y de y. Pensamos que lo que debemos hacer es multiplicar por un menos para reflejar, porque lo que nosotros estamos encontrando es la gráfica de la profundidad, pero si nosotros reflejamos esto multiplicándolo por menos, entonces lo que vamos a obtener es la gráfica del fondo. Mírenla acá. Esta puede ser la gráfica
que me está representando cómo se ve el fondo del mar. Por favor, mírela aquí en el GeoGebra. Así sería la gráfica del fondo del océano. Fíjese que la reflejamos respecto al piso, respecto al plano z igual a 0. Porque le multiplicamos todas las componentes por... multiplicamos todo por menos 1. Bueno, muy bien, vamos acá. Siguiente pregunta que nos hacen. ¿Qué pasa si el barco está, ya lo localizamos y está en el punto 1,05? ¿Cuál sería la profundidad ahí? Entonces, creemos que es suficiente con sustituir en la función. Este D está localizado cuando el X vale 1 y cuando el Y vale 0.5. Cuando la X vale 1 y cuando la Y vale 0.5. Al hacer las cuentas encontramos que en ese punto el mar tiene 315.56 metros de profundidad. Esa profundidad la mido de la superficie del mar hacia el fondo. Bien, siguiente pregunta. Nos preguntaban, determine la pendiente del fondo del océano en la dirección del eje X y el eje Y positivo a partir del punto donde se encuentra el barco. Esa es precisamente, digamos, una de las interpretaciones de las derivadas parciales. Esta fue la función que nos dieron. Vamos a derivar parcialmente con respecto a X y sustituir en el punto donde está el barco, que es en el punto 1,05. Entonces, fíjese que la derivada parcial con respecto a x, 250 es 0, aquí daría 60x, y esto también tendría que ser 0, porque ya aquí tendría un tratamiento como las constantes. Entonces, la derivada, con cualquiera de las dos notaciones, la derivada le quedaría, la derivada parcial con respecto a x localizada en el punto le daría 60 por 1. ¿Cómo entendemos eso? Que se está haciendo más profunda el agua en 60 metros por cada kilómetro que nosotros avancemos en esa dirección. Y haciendo el mismo procedimiento, pero para y, derivando parcialmente y sustituyendo la x por 0.5, encontramos que esa pendiente es 55.54. Entonces, va cambiando la tasa de cambio de la profundidad, es de 55,54 metros por cada kilómetro que nosotros avancemos en la dirección. Bien, dice ahora, determine la dirección de mayor tasa de cambio de la profundidad a partir del punto donde se encuentra el barco. Eso lo logramos a través del gradiente. Recuerde que es una función, la función D es una función de dos variables. Entonces el gradiente debe ser un vector de dos componentes. La primera componente refiere a la derivada parcial de la profundidad con respecto a X y la segunda componente la derivada parcial de la profundidad con respecto a Y. O sea que quedó así. Está expandido en los vectores canónicos básicos. Localizado en el punto, el gradiente nos queda 60i más 55,54. Entonces, estando en ese punto, el gradiente nos dice en qué dirección va a ser la mayor tasa de cambio de la profundidad. Muchas gracias.